Bueno, mis exploradores, ya vamos un poco cerca, hemos hecho un buen recorrido, ya estamos como unos 10 minutos quizás de nuestro destino. Bueno, les voy a mostrar un poco acá, aquí van los demás compañeros en los frentes, así que les voy a mostrar acá para que vean un poco el camino. Aquí va listo para la exploración, listo. ¿Cómo están mis exploradores? Hoy estamos en una nueva exploración más. ¡Ey, no quiere ir! Ya casi estamos cerca de llegar. Estos no colaboran, los compañeros no colaboran, entonces que se vayan. Pero les decía que ya estamos un poco cerca de nuestro destino, no sé si logran apreciar allá, si la cámara logra captar ahí un poco, porque ya estamos a unos minutos. Por fin hemos llegado después de 2 horas de camino. Bueno, sí, un poquito más de 2 horas. Ya estamos en el lugar que vamos a explorar. Algunas historias dicen que este fue un castillo allá por 1820. Y otros dicen que esto es una mansión de un duque. Así que vamos a comenzar con un poquito, darle el contexto a todos ustedes. Y el compañero Gerson, ¿por qué fue desalojado o por qué no hay nadie en este lugar hasta este momento? Sí, como lo decía el compañero, hay un dato bien interesante porque este lugar, según la historia, dicen que fue incendiado, se provocó un incendio en este lugar, entonces las personas de acá realmente, según cuentan, porque algunas personas que viven como alrededor tienen sus propias historias. Correcto. Ellos dicen que las personas que vivían acá realmente nunca supieron su paradero, nunca las encontraron. El dato oficial dice que en 1860 esto fue incendiado, ese es el dato oficial, pero la historia que está diciendo el compañero es de las personas que viven alrededor de este lugar, que dicen que en 1860 fue incendiado por enemigos de este duque, ¿va? Y que prácticamente toda la familia y toda la servidumbre prácticamente se quedó ahí, ¿verdad? Y nunca la encontraron. Hasta hoy que estamos grabando en el 2025, nadie ha reclamado este lugar, nadie lo ha reclamado. Así que vamos y acompáñenos a ver qué nos espera en esta exploración. Vamos. Estamos en la entrada principal, como pueden ver, está aquí, esta parte de aquí está sellada, no hay manera de entrar, está sin acceso, a pesar de que esta es la entrada principal. Si ustedes pueden observar también en la parte de esa es una ventana y está sellado también con ladrillos, miren. También quiero mostrarles la parte de acá, mira Gerson, ven a ver. También están sellados, mira, las ventanas, esos ventanales que tienen como 3 metros. Quizás en la cámara no se alcanza a apreciar, pero los ventanales tienen 3 metros de altura y está completamente sellado. Vemos la parte de acá sellada, vemos la parte de allá sellada con madera. Y lo interesante, fíjense que en esta parte de acá, miren, acá el compañero no se hace más ahí porque hay un hoyo donde habían trampas para que este castillo no pueda ser invadido. Cuidado acá. Así que no nos vamos a arriesgar tanto porque aquí esto se pasa, pasa, tiene aproximadamente unos... Tener cuidado porque mira, este monte de aquí pica, tened cuidado. Si ustedes observan también las torres, tenemos una y allá tenemos otra torre. Vamos a intentar acceder a las torres. Esta torre es la que nos llama la atención. Cuenta la historia que aquí siempre había un arquero, ¿verdad, compañero? Sí, un arquero. Aquí había un arquero siempre cuidando prácticamente todo el perímetro del castillo desde ahí. Entonces vamos a ver si hay acceso para poder llegar hasta ese lugar. Después de presentarle la parte frontal del castillo abandonado, estamos buscando acceso porque acá es imposible ingresar. No se puede, así que síganos. Vean lo hermoso, lo colosal que fue este castillo. Acá tenemos una torre, allá está una torre y en la parte de atrás está otra torre. Lo interesante, miren, curioso es que las torres tienen como una especie de cruz. No sé si la alcanzan a ver. Acá tienen una cruz y allá hay otra cruz, miren. Vamos a intentar acceder a ese lugar. Acá en la parte de atrás
está como una especie de un obelisco, mira. Vamos a intentar ver si eso no es alguna gárgola, va. Esa es la cruz que yo les mencionaba, mire. En la parte de la torre, ahí está una cruz, ¿verdad? No sé qué es lo que representa. Vaya, sí, quiero enfocarles esa parte de acá, vean. Esa de acá, si ustedes ven, era como la habitación principal del rey, lo que está allá al frente. Y era la habitación de él, que tenía acceso a un bosque inmenso que tenemos aquí enfrente. También en la parte de donde el rey o el duque vivía o dormía, está otra torre de vigilancia allá. Y acá tenemos otra torre bastante inusual, mira. Vaya, vean, por acá ya tenemos la entrada. Vean, esa parte prácticamente se ha venido abajo, quizás por el tiempo ya. Vemos la erosión de todos los pilares. Ya son un par de años que esto fue abandonado. Nadie ha reclamado este lugar. Acá tenemos la entrada, así que vengan. Vamos a ver un poco de la arquitectura de ese lugar, cómo era de adentro. Esperamos encontrar algún vestigio de las personas que vivían en este lugar. Así que vengan, vamos. Vaya, miren, ya estamos adentro del castillo abandonado. Quiero mostrarles un poco esa parte de acá. Vean, todo ha sido construido con piedra y esto le llamaba mortero, esta parte de acá, como el concreto. El compañero acá está ahí, no sé si lo puede enfocar la compañera. Ve hacia el bosque. Desde ahí estaban preparados todos los arqueros, miren, toda la seguridad del rey se preparaban o se ponían ahí, ¿ves? ¿Observan? Ese estilo. Y acá también tenemos otra sección bien importante, vean. Aquí es un subterráneo. No vamos a acceder porque se ve en muy malas condiciones. Este es un subterráneo, es otro nivel completamente del castillo. Dicen las personas que viven alrededor de estos lugares que abajo no solamente es un nivel, sino que puede haber 2 o 3 niveles hasta 20 o 30 metros bajo tierra. Así es. Si será verdad, no lo sabremos. Sobre lo que dice el compañero, y aquí podemos ver ya unas pequeñas reseñas. No sé si se puede acercar ahí la cámara. Acá ya vemos que esta madera está quemada, está prácticamente el carbón. Sí. El carbón, entonces pues estamos comprobando que la historia sí fue real. Así es que vamos a seguir. Vamos. Vengan a ver. Vengan a ver. Vaya, vean. De esto es lo que estamos hablando, miren. Acá hay una parte subterránea del castillo abandonado. Si ustedes ven, del suelo son como 1,5 metros o 2 metros que esto estaba escondido. Prácticamente era casi un antibúnker también. Porque sí, son como 1,5 metros que estaba escondido del suelo. Así que vamos a intentar ingresar para ver si podemos explorar un poco la parte subterránea de este castillo. Pero antes de irnos, quisiera que la compañera diera un vistazo en esta zona que aparentemente en su momento fue como una sala de reuniones. Aquí estoy en el nivel 2, ¿verdad que sí? Entonces abajo bien, hay una sala como bien enorme. Si pueden ver, ahí se ha derrumbado. Así es, aquí está bastante alto, como pueden ver. Y en la parte de abajo, pues que ya en un momento vamos a ir a explorar esa parte. Vean ahí, vean el diseño que tiene acá, hasta arriba. Porque este tenía, si no me equivoco, de 3 a 4 pisos. Ahí está el compañero, vean lo grande que es esa ventana. Bastante alto. Por aquí es el paso para la cámara. Vamos a mostrarles. Mira, Es de caminar con cuidado. Acá no sé cómo fue que se cayeron estos bloques. Esas partes de la pared. Sí, sí. La verdad que a lo largo del tiempo las paredes pues han perdido mucha fuerza y están bastante frágiles. Sí. Vean acá el camino. Mira, aquí se ve mucho mejor, güey. Aquí se puede bajar, creo yo, fíjate. Vamos a intentar bajar acá. Cuidado, abajo está oscuro. Dale. Dale, sin miedo al éxito.
¿Qué dicen, exploradores? Huele. ¿Les está gustando? Ahí viene el compañero también. Ahí está. Mira, ve. Toda esa línea de aquí se ve que se está cayendo. Mira, ya viste. Esa de ahí, ve. Y esa es madera. Es madera. Madera va quemada, ya viste. Está bien, está quemada. Ajá. Son reseñas que acá se provocó un incendio en el cual la familia que vivía aquí en este lugar, pues nunca se supo su paradero, nunca se supo qué se hicieron. Esta es la parte de abajo y hace unos segundos estábamos en la parte de arriba. Huele a quemado, ¿parece? Sí. Mira aquí, esto se está cayendo, ya viste. Mira esto. ¿Ves? Sí, como les decíamos, ya a lo largo del tiempo las paredes ya no son las mismas. Como dice el compañero, ya está un poco más arriesgado. Lo estamos haciendo para que ustedes también disfruten esta exploración junto con nosotros. Mira, ve, y esta es la ventana que han sellado, de esta de abajo. Sí, esa es la ventana que sellaron. ¿Oíste eso? ¿Listo? Esos son respiraderos que dejaron. Así es. Mira, esta tiene un nombre ahí, mira, no sé qué dice, ve. Esta, ve, tiene un nombre ahí, ve. Y está bien adentro de la pared, ya viste. Sí, sí. Y ahí han escarbado más por adentro. ¿Crees vos que había algo ahí? Habría algo interesante. Mira. Algo valioso, me imagino. Y a lo mejor ya se nos adelantaron. Mira, ve, va que se va. Ya se nos adelantaron. Bueno, vamos a seguir. Vean todo esto. Esto al parecer fue una recámara, porque en la parte de acá, vean, está la chimenea. Allí, vean, todavía está el ventanal, miren. Y ahí están las cortinas que adornaban esta sala. Aquí están las repisas de madera. ¿Se imaginan retroceder todo ese tiempo y llegar hacia el momento que este castillo brillaba? Un mapa estaba aquí. Es cierto. Vengan, acá hay más pasadizos. Esta era una habitación. Al parecer también era una habitación, ¿verdad? Vean todo, ahí están las repisas de madera y todo. Aquí hay un acceso que no sé a dónde llevan. Aparentemente es una salida de emergencia, pero ya está sellado, miren, ya está sellado. Esta. Por cualquier invasión, ellos tenían este tipo de salida de emergencia. Pero vamos a seguir. ¿Qué pasó? Y aquí. ¿Qué pasó? Sellado. ¿Qué hay ahí? Está sellada esta entrada. ¿Qué crees que era ahí? Salidas de emergencia son. Mira, está sellada también. Todo eso son salidas de emergencia. La historia que se dice que esto fue quemado en su totalidad es cierta. Aquí pasa algo, mira. Fue una invasión que hubo, porque quemaron hasta el sótano, ¿verdad? Hasta el sótano. Hasta la catacumba, quemaron en su totalidad. Si ustedes ven, todas las paredes están quemadas. Este era como la repisa de la cama, ¿ve? Ya lo vieron, ¿sí, va? ¿Ve? Acá hay como figuras y todo eso, ¿verdad? Es un momento bastante glorioso, bastante hermoso, una joya. Vean ese pasaje, bastante interesante. Igual acá. No, este pasillo bien tenebroso, sonido. Vean ese pasillo, pero ese pasillo pasa algo bien especial, miren, porque acá hay rejas, miren. Este fue un calabozo, aparentemente fue un calabozo esto. Esta parte de acá fue un calabozo, miren. Aquí quizás encerraban a todos los prisioneros que se rebelaban contra el rey. Vamos a seguir explorando. Acá tenemos otra habitación que está a punto de colapsar. Ya está una chimenea para calentar a las personas que dormían en esta habitación. Se siente un aire bastante pesado. ¡Ey, ey! ¡Hey! No molestemos. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? No me... Cayó algo de ahí, va. Hay que tener cuidado. No toques nada porque puede ser peligroso. Esto puede ser muy peligroso. En estos lugares la recomendación es nunca tocar absolutamente nada de las paredes. Uno por cosas un poco raras, ¿verdad? Y igual nosotros ya oramos a nuestro Dios que nos proteja de cualquier vibra negativa. Entonces, esta habitación también, vean, está completamente quemada. Este era un escondite, miren, para cualquier invasión. Lo que se hacía era... Lo que imagino que acá había como una puerta como de camuflaje con respecto a lo que es la pared para quedar aquí totalmente encerrado. Sí.
Y Mira. no hay acceso hacia arriba, no. Nada, acceso arriba, nada, abajo tampoco, nada. Oye, y allá Muy encerrado. cerca. Tampoco. Ya encerrado. Todo. Lo que me llamó la atención es que la gente no se ha tomado el tiempo para tomarle el lugar y restablecerlo nuevamente, sino que ha quedado Lo han dejado al abandono. O sea, esto está realmente abandonado en medio de la nada. Vamos a algo rápido. Ok, vamos a ingresar a la otra sección. Ya exploramos los subterráneos. No pudimos acceder a un nivel más profundo por las condiciones del castillo. Así que, vengan. Miren, este castillo era aproximadamente de 5 niveles. Tenemos el subterráneo, la parte donde estamos, ahí está otro, luego donde está la ventana y donde estaban los arqueros, sería el 5.º nivel. Y pasa algo, mira eso. Aquí derribaron las gradas, mira, Para no poder acceder ya a los otros niveles. Aquí derribaron las gradas, mira. ¿Ven? No te vayas a caer ahí. Estaban las gradas, aquí es bien peligroso. Aquí estaban, si ustedes ven, hasta para allá a los niveles de arriba. Así que vamos por esta parte de aquí. Mira, aquí parece un bosque, ve, en el segundo nivel. Mira, todos los árboles que han crecido aquí. Vaya, miren, en las partes de acá se pueden encontrar como vestigios o cosas así, tocando en estas paredes. Yo acá, sin poder ver, mira, acá en este ladrillo hay como algo, mira, una cosa café, mira, aquí ve, o en esas grietas, a veces como metían cosas, ¿verdad? Va, mira, aquí hay algo, mira, aquí, mira, vean, aquí hay algo también, mira, en esta grieta, mira, ya va a ver, aquí está, mira, una moneda antigua, ya está mojosa, ve. Mira, ve. Ya está bien mojosa, vean esta moneda antigua, Allí han escarbado. ve, mira, si ves acá ha sufrido las quemaduras, ve, las quemaduras del incendio, ve. Miren, ¿qué les parece? Encontramos una moneda antigua, mire, ya quemada, bastante extraña. Dependiendo del año, tendrá su valor. Vaya, así mira, que- aquí dice 1700, del año 1700 dice que es, mira, año 1700, no, 1720 dice. Buen tiempo, Bastante pero ha de tiempo. ser valiosa, así que si alguno de ustedes sabe más o menos cuánto puede ser el valor actualmente, Sí. déjenlo ahí en los comentarios. ¿O dónde podemos llevar esto para evaluarlo, verdad? Así es que atentos a lo que vamos a seguir explorando. Como pueden ver aquí se puede apreciar todavía cómo era el diseño de esta ventana, vean. Acá todavía tiene como partes de sus puertas, entonces, y vean, era bastante alta. Como les decía el compañero anteriormente, quizás aquí venía el rey o la reina o sus hijos y pues venían acá, abrían las ventanas y ya disfrutaban del hermoso paisaje, porque como pueden ver ahorita, acá hay mucha vegetación, no se logra apreciar lo que es el paisaje, pero realmente es bastante impresionante. Todavía hay parte de la belleza que era esto antiguamente, entonces es lo que tenemos. Estamos ya buscando la salida. Aquí vamos. ¡Hey! Un saludo ahí, ve. Saludos a todos los exploradores del reino. Gracias por acompañarnos. Esta expedición, esta exploración de este castillo abandonado de 1820 y que fue quemado en 1860, fue conquistado y fue derribado casi en su totalidad. Nos despedimos y espero que este contenido les haya gustado y bendiciones y éxitos a todos. ¡Hasta la próxima!